Esta historia comienza en el año 776 a.C. en Olimpia, Grecia, en donde se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la historia. El premio para los atletas consistió en una corona de olivos. No eran medallas como ahora. 11 siglos después, el emperador romano Teodicio I los suspende por considerarlos un espectáculo pagano, poniendo fin a la primera era de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de la era moderna son concebidos gracias a la visión del barón Pierre de Coubertin. Y el 24 de junio de 1894 se crea el Comité Olímpico Internacional, comenzando con la presencia de 15 países. Los Juegos de Tokio serán los 30º, aunque son conocidos como los 32º Juegos, ya que se suspendieron en 3 ediciones: Berlín 1916, debido al inicio de la Primera Guerra Mundial, Helsinki en 1940 y Reino Unido en 1944, por la Segunda Guerra Mundial, además del retraso de un año de la presente edición, debido a la pandemia del coronavirus. Los Juegos Olímpicos también han sido el reflejo de la evolución de la sociedad en la lucha por la consagración de la igualdad como eje, así como el espíritu deportivo. Desde Atenas hasta Tokio, cada uno de los 30 Juegos Olímpicos han sido históricos. París, 1900. La primera vez que participaron las mujeres. San Luis, 1904. En donde reinó el caos organizativo por la falta de control sobre las marcas y los registros. Londres, 1908. Por primera vez, se celebró una ceremonia inaugural. Estocolmo, 1912. Se probaron nuevos avances tecnológicos, como el cronometraje eléctrico y la utilización de la foto Finist. Amberes, 1920. El retorno a la celebración de unos Juegos Olímpicos, después de que no se realizaran por la Primera Guerra Mundial. París, 1924. Son los Juegos en donde se estrenó la primera Villa Olímpica y nacieron los Juegos Olímpicos de Invierno. Ámsterdam, 1928. Estuvo marcado por el regreso de los países vetados tras la Primera Guerra Mundial, Alemania y Austria. Los Ángeles, 1932. Estos Juegos fueron un éxito económico, pero no deportivo, debido a la baja participación europea. Berlín, 1936. La dictadura nazi de Adolf Hitler camufló su carácter racista y militarista mientras era sede de los Juegos Olímpicos. El régimen aprovechó los Juegos para impresionar a muchos espectadores y periodistas extranjeros, presentando la imagen de una Alemania pacífica y tolerante. El 1 de agosto de 1936, Hitler inauguró la 11ª edición de las Olimpiadas. Dando inicio a un nuevo ritual olímpico, un corredor solitario llegó, con una antorcha que, de relevo en relevo, inició su recorrido en la sede de los antiguos Juegos Olímpicos, en Olimpia, Grecia. La gran figura, el estadounidense de raza afroamericana Jesse Owens, enterró las esperanzas del Führer de convertir los Juegos de Berlín en un homenaje a la raza aria. Londres, 1948. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos se reanudaron en Londres en 1948. Helsinki, 1952. Los Juegos Olímpicos de Helsinki llegaron en plena Guerra Fría entre los países capitalistas y comunistas. La antorcha olímpica no pudo cruzar Rusia por la negativa de Stalin. Melbourne, 1956. Fue la primera vez que unos Juegos se celebraban en Oceanía. Después de muchas solicitudes, Roma albergó los Juegos Olímpicos de 1960. Tokio, 1964. Los primeros Juegos Olímpicos en una ciudad asiática destacaron por los avances tecnológicos. México 1968.
Los Juegos Olímpicos de México 1968 se celebraron pese a que 10 días antes se produjeron unos incidentes con numerosos muertos y heridos entre estudiantes y policías. Fueron unos juegos marcados por el Black Power y la celebración de los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos. Múnich 1972. Esta cita olímpica en Múnich ha pasado a la historia por el Martes Negro. Un comando terrorista palestino, de la organización Septiembre Negro, entró en la Villa Olímpica y asesinaron a 11 atletas y entrenadores israelíes, además de un oficial de la policía de Alemania Occidental. Montreal 1976. Juegos complejos, debido a la ausencia de apoyos del gobierno para el desarrollo de instalaciones. El mundo conoció a Nadia Comaneci, tras conseguir el primer 10 en la historia de la gimnasia. Moscú 1980. En plena Guerra Fría, con una clara división entre el bloque capitalista y el comunista, Estados Unidos amenazó con el boicot olímpico y con el apoyo de más de 50 países, se hizo realidad. Los Ángeles 1984. Los Juegos se convirtieron en un espectáculo rentable, al aparecer grandes patrocinadores. Seúl 1988. El ascenso y la caída de Ben Johnson. Por segunda vez se celebraban unos Juegos Olímpicos en el continente asiático. Barcelona 1992. Los Juegos Olímpicos, en Barcelona, fueron todo un éxito de organización. Atlanta 1996. Se cumplían 100 años desde los primeros Juegos modernos celebrados en Atenas en 1896. La nota negra la puso el atentado terrorista que tuvo lugar el 27 de julio en el Parque Olímpico del Centenario, que provocó 2 muertos y 110 heridos. Los Juegos Olímpicos del siglo XXI. Sydney 2000. Los primeros Juegos Olímpicos del siglo XXI fueron un símbolo contra el dopaje, incluyendo en el juramento de los deportistas una consigna por el espíritu deportivo. Incluyó proyectos de mejora del medio ambiente, sin despreciar el diseño y la estética. Atenas 2004. 108 años más tarde, volvieron los Juegos Olímpicos. Beijing 2008. Los Juegos Olímpicos de Beijing fueron los de Michael Phelps y Usain Bolt, los 2 grandes deportistas de aquel verano del 2008. Londres 2012. Los Juegos en donde se batieron muchos récords olímpicos y mundiales. Río 2016. Primeros en Sudamérica, tuvieron muchos problemas extradeportivos. Dieron el adiós al tiburón de Baltimore, Michael Phelps. Tokio 2020. Postergados un año, por la terrible pandemia del coronavirus. Después de que el planeta entero salió de su encierro obligado, serán recordados como los Juegos, con las gradas vacías, con deportistas con mascarillas, por anteponer la salud mental sobre las medallas, pero sobre todo, porque el mundo siguió en pie. Cada edición de los Juegos Olímpicos nos deja hermosas lecciones de esfuerzo heroico, pero sobre todo, de la calidad humana, de aquellos atletas que van a competir, y demuestran mucho más que solo los frutos de su disciplina, talento y esfuerzo comprometido. Hasta la próxima. I've been staring at your face for